Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Y bienvenidos hoy a Jacobo Greenberg, el emperador de la galaxia. El audio de ayer se llamaba año 48.235. En las obras de ficción que tiene Jacobo encontramos también, de una manera novelada, la expresión de todas las teorías que fue contando durante años. Ayer volví a verme de nuevo, ya no sé cuántas veces lo he visto, el documental titulado El secreto del Dr. Greenberg, que es literalmente fascinante. Parece una película, una trama que se va liando y que de verdad es un misterio su desaparición, la razón de su desaparición, los personajes que van apareciendo en su aparición, las pesquisas que se hacen, las investigaciones de la policía por parte de la familia, por parte de la hija, los hermanos, la presencia en Estados Unidos, el desconocimiento que estaba dando, no sabemos si clases o no, pero que ciertamente estaba allí en una universidad en Colorado, la presencia de la que fue su última mujer, la presencia de otra mujer rubia que aparece y se repite. La verdad es que es un misterio alucinante. Ayer descubrimos a un personaje que se encontró tanto en sueño como en realidad con su otro yo, literalmente físico. Imaginar, de hecho acabé así el audio pensando que te encuentras con tu otro yo, de una manera natural, no tiene por qué ser a través de un susto y que te asustas de él. Hoy vamos a viajar a Itus Nonágeno Alcántico, el actual emperador de la galaxia. Vivía en la Tierra. Existían planetas más excitantes, pero todos sus antepasados habían gobernado desde allí y él no pensaba romper la tradición. Descendía de una línea ininterrumpida de emperadores que habían dirigido el destino de la galaxia desde hacía 10.000 años. Es decir, a partir de la gran revuelta de las Pléyades. La galaxia, en ese entonces, estuvo a punto de dividirse en dos facciones enemigas, pero el gran Abizur Alcántico logró equilibrarlas y fue nombrado el primer emperador. Su hazaña se debió a que siempre llevaba consigo el diamante azur, cargado de un alto nivel de sintergia. Del cuerpo de Abizur Alcántico se desprendía tal poder de convencimiento que los generales en disputa no pudieron oponerse a sus sugerencias. Es importante porque incluso en las novelas de ficción de Jacobo Greenberg aparecen los poderes, aparece el poder, el uso del poder, como una eterna lucha entre el bien y el mal, que en realidad es un ejercicio entre vibraciones. Da igual que hayan pasado 48.000 años. Parece ser que la cosa con los poderes sigue a otros niveles, quizá no, habiendo desarrollado el ser humano nuevas técnicas mentales, nuevos estados de conciencia, pero sigue habiendo luchas de poder. Hay organización. Esta parte a mí me interesa muchísimo porque yo creo que cada uno crea en esos estados de visualización, cuando desarrolla la conciencia de la mente, entiende la vibración de la mente, crea literalmente mundos. Si la idea es ir trascendiendo, parece ser que hay patrones que se repiten, de orden. Vuelven a haber órdenes planetarios. Y aquí lo que estamos haciendo todo el tiempo, nosotros, en este canal, y tantos otros autores importantísimos, es liberarnos de eso en un camino. Pero parece ser que el orden, la estructura, sigue existiendo. Nadie en toda la extensión de la galaxia poseía como los emperadores mejor acceso a los finos cristales, ni nadie como ellos para dedicarles mayor tiempo e interés. De hecho, desde el Abizur Alcántico,
había sido obligación de los sucesivos emperadores mantener ciertos estados de conciencia y para ello recibían un entrenamiento estricto desde niños en el cual eran sometidos a un programa de transferencia directa de experiencias por contacto con cristales secuenciados. Esto que está contando aquí Jacobo, en esta novela, es un programa que hizo él con niños, que al final hubo que parar. De hecho, ya hemos hablado de eso. La secuencia estaba matemáticamente definida en términos de valor sintérgico de los cristales. Al nacer, el que se convertiría en futuro emperador de la galaxia dormía rodeado de cristales de baja sintergia hasta que su cuerpo y su cerebro mutaban incorporando ese valor a cada célula y tejido. Más tarde, la disposición de cristales era modificada incorporando elementos de mayor sintergia hasta lograr un siguiente proceso de mutación. A medida que se avanzaba en la secuencia, la coherencia, densidad informacional y equilibrio cerebral se incrementaban. Mantener estados de alta energía requería de un trabajo extenuante, de prácticas de meditación y contacto con cristales cada vez más potentes. La coronación de un emperador acontecía cuando se traspasaba un umbral sintérgico que le permitía tener la experiencia de centro. De todos los aspirantes descendientes de la línea directa de Abizur al Cántico, se escogía el que poseía mayor capacidad de unificación. El emperador gobernaba desde la fuente de la que se alimentaba la consciencia humana. Actuaba como un cristal biológico de máxima pureza y su elevadísima sintergia le permitía sostener el hipercampo de la especie humana, impulsándolo hacia el cumplimiento de su futuro ideal. El emperador de la galaxia actuaba como el más potente atractor futuro ideal del hipercampo humano. Mindrido, el anciano tutor del emperador, Situs Nonágeno Alcanticu, abandonó la cámara de meditación en la que se había recluido y caminó lentamente en dirección a los jardines del lado del sur del palacio. Un súbito anhelo de contacto con las flores que crecía allí lo había invadido. Las cosas no marchaban del todo bien desde hacía 2 meses. Mientras caminaba recordó los acontecimientos que lo tenían preocupado. De los 50 planetas habitados por seres humanos en la galaxia, uno intrigaba a la corte del emperador. De hecho, era el Rats de reciente colonización. Apenas 500 años antes se le había detectado con posibilidades de sostener la vida humana y se había enviado una expedición para estudiarlo con detalle. El planeta en cuestión pertenecía a un sistema solar cuádruple y giraba en una órbita equidistante con respecto a los 4 soles de su sistema y por ello se le había bautizado con el nombre de Cuádruplex. Nunca oscurecía en su superficie y lo cubría una biosfera de coloración iridiscente. Su temperatura era ideal y constante sin modificaciones estacionarias. Podía decirse que sus variaciones eran mínimas y por lo tanto resultaba un adecuado lugar para ser colonizado por una población tipo Epsilon 4 de mutantes de estabilidad emocional absoluta. Epsilon 4, mutantes de estabilidad emocional mutua. Esto interesa mucho porque estabilidad emocional mutua con mutación significa que ha habido injerencia química, física, externa. También se puede producir una mutación, seguramente. Pero cuando habla ya de 50 planetas humanos y con lo que acabamos de oír acerca del cristal, del poder del cristal, la influencia de los cristales, no cabe ninguna duda de que aquí hay una injerencia. Todo había marchado bien durante los 500 años de vida de la colonia humana de Cuádruplex, pero exactamente hace 60 días terrestres, una señal inequívoca de alteración del hipercampo había sido detectada precisamente desde allí. Mindrido lo recordaba a la perfección. Había sucedido durante una sesión tutorial con el emperador. Estudiantes, junto a un procedimiento recién descubierto en el planeta Antrex, para multiplicar la potencia de varios cristales ayudándose de una estructura octoédrica, habían descubierto lo siguiente. Los resultados eran pasmosos, puesto que se lograba incrementar la recepción de mensajes transmitidos a través del hiperespacio. La extensión del dominio galáctico era tan enorme que el emperador debía utilizar cualquier medio a su alcance para detectar variaciones mínimas de la sintergia del hipercampo. Este debía mantenerse enfocado en una dirección adecuada que no era otra más que el estado de conciencia del propio emperador.
El proceso durante aquella sesión memorable había sido el usual. En completo silencio, él y el emperador ocuparon sus respectivos asientos en el interior de la cámara de meditación. Esta se hallaba suspendida antigravitacionalmente a 4.000 metros de altura sobre el océano Atlántico. Cerraron sus ojos y Mindrido explicó el procedimiento a seguir y verificó que las fases del mismo fueran las correctas. Los primeros 10 minutos los dedicaron a establecer un contacto transferencial con los cristales, hasta lograr la total fusión mental con sus estructuras. Esto es lo que conocemos como una técnica de meditación, de las tantas que nos ha explicado en uno de sus libros, Técnicas de Meditación, o que es la meditación de Jacobo Greenberg. Después dedicaron el resto del tiempo a explorar el hipercampo, ayudados de la potencia transferida de los cristales. El aparato ideado en Antrex funcionaba magníficamente, pero de pronto una transferencia extraña alteró la direccionalidad del hipercampo. Esta dejó de focalizarse en el emperador para más bien dirigirse a la dirección de alguien o algo en cuádruplex. El hipercampo contenía el producto no lineal de todas las conciencias humanas y su alteración direccional significaba un destino ideal diferente del imperial. Mindrido se había sobresaltado al experimentar la modificación hipercámpica y entreabrió los ojos para fijar su vista en el emperador con el objeto de constatar si él también la había sentido. El emperador es el reconocido, el emperador es el admitido, este emperador será el que ha de entrar desde pequeñito rodeándolo de cristales. En este nuevo sistema que están averiguando, resulta que la atención de toda esa energía no se va al emperador, sino que parece ser que se va hacia otra persona o algo, no sabemos todavía. Notó un cambio en la respiración de Situs y supo que también él se había dado cuenta. En la elaboración compararon sus experiencias y exploraron la procedencia del cambio. Mindrido se acercó a las rosas del jardín del palacio y las olió intentando tranquilizarse. La alteración se había mantenido constante en los últimos 2 meses y precisamente esa constancia era lo que más le preocupaba. De continuar así, se infiltraría en todas las bandas del hipercampo modificando sus valores y el factor de direccionalidad colectivo saltaría de su lugar a ocupar una posición inimaginable. Aquello no podía permitirse a menos que reportara alguna ventaja para la conciencia humana, un novedoso derrotero mucho más satisfactorio que el que había tardado 10.000 años en lograrse. Mindrido descartó la idea. Aun si eso fuera cierto, las oscilaciones intermedias del factor de direccionalidad, al lograr su nueva posición, acarrearían daños inmensos para el enfoque colectivo y con ello peligros de toda índole, desmembramientos de la unidad, posibles revueltas y sobre todo angustia y dolor. Y Mindrido estaba demasiado viejo para soportar todo aquello. Por otro lado, algo inmenso tenía que estar sucediendo en cuádruplex para lograr alterar el hipercampo y principalmente para mantener la alteración por tan largo tiempo. Desde luego que en la historia del imperio habían acontecido sucesos similares, pero nunca duraban más de unos minutos y eran prontamente acallados por la potencia de la mente de los emperadores que siempre habían logrado establecer las condiciones direccionales adecuadas. Ahora es distinto. Situs se encontraba incapaz de anular la alteración. Mindrido decidió pedir al Instituto de Investigaciones de Antrex intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Como veis, en este misterio que parece el gobierno del mundo o de los mundos o parte de los mundos más allá de la Tierra, hay una injerencia externa que parece ser que es más larga de lo normal, que antes podía haber sido de 2 minutos y que ahora llevaba ya como 2 meses. Esto es lo que Krishnamurti y tantos otros llamarían lo desconocido. Aquí hay lo desconocido, los que interpretan no les gusta por varias razones. Piensan que esto no va a traer buenos resultados, pero la principal razón es que ese grupo de gestión de poder, quien sea, que todavía no sabemos, supuestamente parece ser que son buenos, que controlan,
que están preocupados por el mundo, por la humanidad que forma 50 planetas, no están dispuestos a aceptar porque ellos ya han definido un sistema de trabajo que lleva 10.000 años o más, en el cual el emperador es la persona que maneja los cristales, a la que se le rodea de cristales y que tiene esa hiperconsciencia, ese hiperespacio, esa hiperintegración, ese todo. Y aparece una nueva energía que debe ser potentísima porque ya lleva la cosa como 2 meses. El primer capítulo nos encontramos, repito, como he empezado, alguien que se encuentra con su yo y se asusta. En el segundo capítulo, un planeta en particular al que se ha colonizado con una mutación de seres estables emocionales. El emperador detecta que hay una energía que se ha focalizado hacia otro lugar que no es él. Y esto los tiene nerviosos. Os mando un abrazo y os espero mañana con otro capítulo que tiene que ver con ese instituto que está investigando qué ocurre eso y cuáles sus razones. Os envío de nuevo un abrazo grande, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.